Universidad Politécnica de Tlaxcala, Ingeniería Industrial, segundo D, resolución y explicación del problema número 7 y finalmente una conclusión. Integrantes: Oropesa Sánchez, Isaac, Ortiz Mena, Alison, su servidora, y Ramos Méndez y Ian Mario. Fundamentos a considerar en la metodología de la resolución del problema. El concepto básico de los vectores en la ingeniería industrial sirve para resolver problemas de estadística, de composición de fuerzas, por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre un puente o un edificio, o las fuerzas que actúan sobre los peñones de una rueda dentada, etc. Estos vectores se clasifican en libres, deslizantes, fijos, unitarios, concurrentes, opuestos, colineales, paralelos, coplanares. Esta es la clasificación más generalizada que se reconoce en las matemáticas. Y de forma primaria estudia los elementos de medición sobre un espacio abstracto en el cual se establecen las medidas entre un punto a otro. En el ejemplo de la imagen, desde el punto A al punto B. Con estos vectores se realizan las siguientes operaciones: la suma, la resta, multiplicación, producto, producto escalar, producto vectorial, producto mixto. Ejercicio número 7. Determine los componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Del lado izquierdo se muestra la imagen. Ya. Para el caso de este problema, las fórmulas que se van a necesitar, bueno, para empezar hay que decir que vamos a usar el método analítico y ya después vamos a pasar con las fórmulas. Primero hay que descomponer el vector y las fórmulas para descomponerlo en f de x del vector a analizar es igual a por el valor del vector en newtons, por el coseno del ángulo. Hay que recordar que el ángulo tiene que ser con respecto a las x positivas. Para sacar su componente en y, f de y del vector a analizar es igual a por el valor del vector en newtons por el seno del ángulo. Y por último, la resultante es la sumatoria de fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en y al cuadrado. Bueno, para comenzar la realización de nuestro ejercicio, lo que hicimos fue dividir, bueno, tomar nuestras tres fuerzas, como aquí se puede ver Fx1 y Fx2, de las cuales sacamos sus resultantes en el eje X y Y. Para el eje X, tomamos su fuerza, que es 80 newtons por el coseno de 40 grados, que ese es su ángulo. Y el resultado nos da 61.28 newtons. Realizamos lo mismo, pero ahora para las Y's, tenemos que tomar seno y volvemos a hacer la misma operación. Seno de 40 por 80 newtons y nos queda 51.42 newtons. Realizamos la misma operación con la segunda fuerza, la cual cambia de 100 a 120 y a coseno de 70 grados, lo cual nos sale 41.04 newtons. Y para el eje Y es 120 newtons por el seno de 70 grados y nos da como resultante 112.76 newtons. Estas son de las dos fuerzas. Ahora quedaría la tercera. Como vemos, tiene una orientación negativa hacia el eje X, entonces nos va a salir por lo consecuente negativa. Bueno, como fuerza 3 tenemos 150 newtons y el coseno de 145. Como vemos, esta es una fuerza negativa en el eje X, entonces por eso nos sale menos 112.87 newtons. Y en el eje Y es seno de 145, nos sale que es una resultante de 86.03 newtons. Ahora, para sacar la suma de todas las fuerzas que tuvo cada uno, tenemos que sumar F en X y F en Y. Una vez sumando todas, en F en X nos sale menos 10.55 newtons y en F en Y 250.21 newtons. Ahora, para sacar su resultante ocupamos estos dos datos, los cuales le sacamos la raíz cuadrada a cada uno, como se ve aquí,
y después lo sumamos y una vez sumado le sacamos su raíz cuadrada y esto sería igual a nuestra resultante que es igual a 251.05 newtons. Los vectores son algo tan cotidiano que se pueden observar todos los días y son de gran utilidad, y su uso en la industria es constante, que gracias a ellos, con la ayuda de estas fórmulas, podemos obtener una variedad de resultados. Bueno, y como conclusión mía, tengo que este tipo de ejercicios se pueden ser de gran utilidad, ya que en la industria se ocuparía de una forma bastante cotidiana, ya que como por ejemplo, podríamos trabajar en una fábrica de arneses o de cosas de ese estilo, y con esto podemos calcular su resultante, la cual puede ser el peso que soporte o la fuerza que resista. Y eso sería de gran importancia, ya que daríamos un producto de calidad y con gran resistencia. Como parte mía en la conclusión, puedo agregar que es de suma importancia, para empezar, pues ahorita en la escuela, ¿no? Y en un futuro, ¿cómo lo podría ocupar? Pues me veo dando clases y pues realmente sí, tengo que saber este tipo de cosas para poder yo enseñarle a mis alumnos. Bueno, pues por nuestra parte sería todo por esta presentación y muchas gracias.